Aquel día cuando llegó la noche, diga conmigo, cuando llegó la noche. Todas las pruebas, todas las tormentas que puedan venir a la vida van a venir en momentos difíciles o van a crear momentos complicados. Y aquel día cuando llegó la noche dijo: pasemos al otro lado. Pero escucha esto: cada vez que haya una tormenta, la tormenta no va a detener el propósito de Dios. No importa que venga la tormenta, si tú tienes un propósito de pasar al otro lado, la tormenta no te va a negar. No vas a ahogarte en la tormenta, ¿está bien? Hay una palabra de parte del Señor para sus discípulos en medio de la noche, en medio de la tormenta: pasemos al otro lado. Antes de la tormenta, Jesús les dio esa palabra: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué cosa? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nos va a pasar lo de Jonás, no tienes cuidado. ¿Cómo es posible que tú duermes y nosotros en problemas? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cómo? Temblando como gelatinas. ¿Por qué están ustedes así? ¿Que no hay una palabra que yo les dije que pasaríamos al otro lado? ¿Que no han entendido que vamos a pasar al otro lado? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? O sea, no han entendido esa palabra, porque la palabra viene por el oír. Perdón, la fe viene por el oír la palabra. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál debe ser tu actitud ante la tormenta del coronavirus? ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál tiene que ser tu actitud? O en su defecto, ¿cómo estás tomando estas cosas? ¿Y cómo debes tomar esta tormenta? Es una tormenta a nivel mundial. Pero te digo algo: hay un virus más contagioso, más letal que el coronavirus, y es el temor. Y el temor ha llegado donde ni siquiera ha llegado el coronavirus. El temor ya está allá en las montañas, donde ni siquiera tienen acceso a la gente de la ciudad. Ya llegó allá. El temor es un virus más letal que el coronavirus. Pero dentro de la tormenta, ¿cómo vas a o debes reaccionar? ¿Cuál debe ser tu actitud? Es tiempo de que como creyente tú en tu corazón salga la evidencia de tu fe. Es tiempo que determines afrontar o enfrentar la tormenta con unas convicciones de quién eres en Cristo, quién está contigo, quién está en tu barca. Es tiempo de que afirmes tus convicciones profundas de quién es Dios para ti. Dios tiene que pasar de ser el creador a ser tu padre en la tormenta. Porque está escrito en la palabra, Jesús dijo: crean al Padre. Él tiene cuidado de las aves. Y si Él tiene cuidado de las aves, también, ¿qué cosa? Va a cuidar de ustedes. Entonces tenemos que entender, tenemos que tener convicciones este tiempo de que Dios es creador, sí, pero nuestro Padre, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es tiempo de convicciones. Pero la pregunta es: ¿cómo están tus convicciones?
¿Cómo está la profundidad de tu fe? ¿Quién es Dios para ti? Ese es el asunto. Porque al final Dios no lo ha sorprendido el coronavirus. El cielo no tiene problemas, no está en crisis. Dios no le sorprendió esto. Él lo sabe, Él está en todo, ¿cierto o no? Ahora, escuche esto bien. Todo lo que pasa en la tierra está en control de Dios. Todo tiene un propósito de Dios, independientemente qué lo causa, cuáles son las consecuencias de todo esto. Dios está en control. ¿No dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, aquellos que tienen un propósito divino. Puede venir la tormenta, pero si el propósito de Dios es que yo viva en 40 años más, entonces la tormenta no me va a ahogar. ¿Está conmigo aquí? Ahora, quiero que tú veas esto. ¿Cómo vencer el miedo ante la tormenta del coronavirus? ¿Cómo vamos a hacerlo? El virus más contagioso y letal que el coronavirus es el miedo. Efectos colaterales de la pandemia del coronavirus hacia los creyentes son para evaluar y probar. Algo importante. Pero antes de este punto, quiero comentarles seriamente que los efectos colaterales, o sea, las consecuencias indirectas en la economía, no sabemos la trascendencia, pero que viene, viene. Los efectos. Alguien, por ejemplo, en Playa del Carmen, que me dice: pastor, los negocios están cerrándose, hoteles están cerrando. ¿Por qué? Porque europeos no llegan, estadounidenses no llegan, y los mexicanos les dijeron: no salgan. ¿Qué van a hacer las personas que viven al día? Ahora, pastor, no se preocupe de ellos, o preocúpese de nosotros. ¿O qué vamos a hacer nosotros, pastor? Hay efectos colaterales en el ámbito social. Quizá alguna esposo solo está esperando un punto de discusión para decir: hasta aquí llegamos. No hay dinero, no hay nada. En el empleo, en la salud emocional. Pero no solamente el coronavirus va a probar a una nación, a la economía, a la salud, a la sociedad en todos los niveles. ¿Sabe qué va a hacer el coronavirus? También va a probar y evaluar a los creyentes sobre convicciones espirituales. Y una de ellas, la primera que creo que el coronavirus va a probar, es: ¿cuál es tu concepto de iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Cuál es tu pertenencia, tu lealtad a la iglesia? Ante la inminente suspensión de actividades, es inminente, viene y vamos a suspender. Para ti, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué valor tiene la iglesia? O sea, la comunidad, las personas, las familias que se reúnen en un solo lugar. ¿Qué valor tiene para ti el edificio, el tener un lugar donde reunirse? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Qué valor tiene el ministerio pastoral? Repito, ante la inminente suspensión de actividades, tú tienes que afirmar tus convicciones sobre la iglesia. Y te digo algo, afirma esta convicción. La iglesia no es solo estar juntos en un solo lugar. Iglesia no es la reunión
juntos en un solo lugar. La iglesia no depende de un edificio. Iglesia, o somos iglesia, porque todos tenemos nuestra fe y nuestro corazón en un mismo lugar, en el mismo Señor, en la misma fuente, en la misma cruz, en el mismo Salvador. Somos iglesia porque tenemos nuestra mente y nuestro corazón, repito, en un solo lugar, en la cruz. Ahora, si tú tienes a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, y tú has determinado con otros creyentes de la misma fe unirte con ellos y conformar lo que es, en este caso, la iglesia Benecer. Ante esta contingencia y el cierre de nuestro templo, sabemos que tenemos una familia. Sabemos que tenemos una casa y sabemos que tenemos un pastor. Amén. Con templo cerrado somos de Benecer. Sin reuniones presenciales somos una familia maravillosa llamada Benecer, ¿cierto? Nos reunamos o no, sabemos que tenemos un pastor. Sencillo. Entonces es importante que afirmes tu convicción de qué es la iglesia para ti. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa la iglesia para ti? El valor que tiene la iglesia para ti. ¿Qué sucede si el gobierno dice 4 domingos? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder contigo? Tranquilo. Si no nos reunimos aquí, tú sabes que tienes una familia. Tú sabes que tienes un pastor. Vamos a seguir pastoreando la iglesia. Tú vas a recibir palabra y tú vas a llevar a cabo la bendición para con tus hijos y tu familia. Amén. Ahora, no solo va a probar nuestro concepto de iglesia, va a probar quién es nuestra fuente de seguridad. Este virus diminuto va a probar quién es nuestra fuente de seguridad. Este virus diminuto que ni célula tiene, necesita una célula para vivir, está probando que el ser humano, el poderoso ser humano, el grandioso ser humano, o el ser humano que dice que tiene dinero, tiene bienes, tiene buenas casas, buenos carros, él es de primer mundo. Ese hombre poderoso, su poder o su seguridad está siendo probada con un virus tan diminuto y se está viendo que no tiene seguridad, que es tan frágil y tan vulnerable y que no le ayuda su búnker económico, su profesión, sus bienes no le ayudan. Yo quiero que tú veas esta frase. Esta pandemia no prueba a Dios, prueba la profundidad de nuestra relación con Dios. El temor viene cuando tú no tienes una relación con Dios. No digo que no nos cuidemos, cuidémonos, pero te digo algo: esta tormenta está probando cuál es tu profundidad de fe, cuáles son tus convicciones en Dios. Porque cuando tú tienes convicciones en Dios, cuando tú tienes esa profundidad de fe en Dios, la tormenta, el viento, te hace lo que a Juárez. No sé qué le hace, pero nada. Porque sabes que tú vas a pasar al otro lado. Entonces afirma tus convicciones en Dios. Afirma tus convicciones como cristiano. Afirma tus convicciones como miembro de la iglesia.
No vaya a ser que las pocas convicciones que la gente tenga haga que después de esta tormenta Ebenezer mengue. Familias ya no estén, familias ya no vengan y dejen al Señor. Afirma tus convicciones en Dios. Si Él cuida de las aves, ¿qué cosa? Cuidará también de mí. Si Dios conmigo, díganlo, si Dios conmigo. Ahora ve al coronavirus y dile: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El asunto es que no es que estamos diciendo no te cuides, debes cuidarte. Cuidándote, más firmeza en tus emociones, automáticamente tu sistema inmunológico firme. No hay temor, hay firmeza. Y caminas y si tienes que ir al trabajo, al negocio, lo que sea, caminas con una convicción de firmeza en tu corazón. Y eso hará que tu sistema inmunológico, ¿qué cosa? Esté fortalecido. ¿Qué va a pasar? Nada. Tu aseo, tus cuidados, y vas a pasar. Pero volviendo al capítulo de Marcos 4, dice la Biblia que llegó la noche, tiempo de oscuridad, tiempo de poca visibilidad, tiempo donde no hay luz, no se ve de lejos, no sabes qué hay. Pero también quiero que tú veas que la barca representa a tu familia. La barca representa tu vida, tu familia. La barca representa tu trabajo. La barca representa tus sueños. Y a esos sueños, a esa familia, a tu vida va a golpear la tormenta. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo debe ser tu actitud hacia la tormenta? ¿Cuál debe ser? Número 1, lea conmigo. Comprender que las tormentas son parte de la vida. Sin importar seas cristiano o no, las tormentas vienen. Son parte de la vida. Con Jesús en la barca no implica que no te golpeen las tormentas. Te van a golpear. Entonces debes prepararte a las tormentas. Te van a golpear. Van a venir las tormentas sin importar que Jesús esté en tu barca. Sin importar que seas cristiano, las tormentas van a golpearte tarde o temprano. Número 2, ¿cómo enfrentar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las tormentas? Número 2 es comprender que las tormentas también tocan o golpean a los discípulos. Aunque Jesús esté en tu barca, repito, las tormentas te van a golpear. Una tormenta que nos está golpeando en nuestras emociones, y puede ser que golpee en algún momento nuestro cuerpo, sea el coronavirus. Van a golpear. Pero escúcheme esto: aunque te golpeen las tormentas, tú no dejas de ser el hijo amado de Dios. Quiero que lo entiendas. Aunque Jesús esté en la barca, te van a golpear, pero cuando te golpeen las tormentas, a pesar de eso, tú no dejas de ser un hijo de Dios. Ahora, jamás Jesús prometió a sus discípulos que no vendrían tormentas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, ningún discípulo escoge las tormentas. Nadie quiere tormentas. Nadie puede impedir las tormentas al final. Pero
llegan. Nos corresponde a nosotros ver cómo enfrentamos, cómo miramos las tormentas. En tercer lugar, cómo enfrentar las tormentas. ¿Cuál debe ser tu actitud ante las tormentas? Y en este caso del coronavirus. En tercer lugar, afirma tu fe en quién está en la barca. Afirma tu fe en quién está en tu barca. Asegúrate que Jesús está en tu barca. Asegúrate que Él está en tu barca, porque si Él está en tu barca, tú puedes ir y decirle: Jesús, perecemos. Pero si Jesús no está en tu barca, aunque quieras llamarlo, no está ahí. Solo asegúrate que Él está en tu barca. No niegues las tormentas. Asegúrate que Jesús está en tu barca. Vive y camina con la convicción de que Él está en tu barca y que Él es mayor que la tormenta que viene. ¿Sabes? Solo asegúrate que en la tormenta Jesús está en tu barca. Como dijo Pablo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En cuarto lugar, tu actitud ante la tormenta del coronavirus es: enfrenta la tormenta con convicciones firmes en Dios y en su palabra. Enfrenta cuando llegue la tormenta. Decía a la gente en la mañana, objetivamente, no es incredulidad, es objetivamente. Quizá tú tengas la cuenta de banco, el almacén lleno, refri lleno. Pregunta: ¿para cuántas semanas tienes? Y cuando tu refri no tenga, tu alacena no tenga más, ¿qué vas a hacer? Es una pregunta objetiva. ¿Qué vas a hacer cuando ya no tengas? Tus hijos te pidan de cenar y tú digas no tengo. ¿Qué vas a hacer? Cuando la tormenta esté golpeándote duro y cuando la señora te diga: te lo dije. Esa frase mágica de las esposas, ¿verdad? Te lo dije. Porque como tienen un sexto sentido, ellas ven más allá, ¿sí o no? Pero ¿cómo es posible que uno con 5 sentidos pueda entender a alguien que tenga 6 sentidos? Explíqueme. Pero ok, las palabras mágicas de la esposa: te lo dije. ¿Y usted qué va a responder? No recuerdo, dice. ¿Sabe? Hubo una palabra clave antes de la tormenta y fue: pasemos al otro lado. Los discípulos se quejaron y tuvieron temor ante la tormenta porque olvidaron las promesas del Señor. Él había dicho: vamos a pasar ¿a dónde? Al otro lado. Y entonces ellos debían haber enfrentado la tormenta con una convicción en su palabra. Jesús dijo: al otro lado, y la tormenta nos hace lo que viento a Juárez. Sí, pastor, pero cuando no esté el almacén lleno y ya no haya. ¿Recuerdan a una viuda con su niñito recogiendo leña? Y el profeta llega y le dice: ¿qué haces? Recogiendo leña. Tengo un poco de masa. Voy a hacer una torta para mí y para mi niño, y comer la última vez y dejarnos morir. ¿Se acuerdan? Le digo otra. Hay una mujer viuda de un profeta. Tiene un poquito de aceite que no le va a alcanzar para muchos días. Le dice el profeta: ve a tus vecinas y diles que te presten
envases y empieza a llenarlos, a llenarlos, a llenarlos. Y el aceite no menguó hasta que ya no hubo envases. Te digo otra. Está Elías en la cueva, deseándose morir. Ya no quiere vivir por las circunstancias, por el desierto que está atravesando. Y de repente un cuervo va y le lleva una torta cocida en las brasas. De pronto se aparece un ángel y dice: come, porque el largo camino te espera. Es tiempo de afirmar nuestras convicciones en Dios, que si no dejó a las aves, no nos dejará a nosotros. Pastor, ¿cómo es eso? El que multiplicó los panes y los peces es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pastor, ¿cómo va a suceder eso? No lo sé, pero cuando vayas a tu alacena habrá provisión. Cuando vayas a tu refri habrá provisión, y en la comida no escaseará, será multiplicada. Tú tienes que entender eso. Afronta la tormenta del coronavirus con convicciones firmes en quién es Dios y en su palabra. Cuando tú desconoces las promesas de Dios, la tormenta te atemoriza. La tormenta va a destruir tu fe. Cuando tú desconoces las escrituras y tu asignación, tú vas a poner tus ojos en la tormenta antes que en la palabra. Y cuando pones primero el temor a la tormenta o las circunstancias y no tu fe en Dios, no en su palabra, el temor va a inundarte y va a enfermarte y va a nublar tu fe. Y la tormenta está tan grande y tu fe tan pequeña que cuando tú quieras ver a Dios, vas a ver la tormenta más grande que esa fe en Dios. En la tormenta tú tienes que mantenerte con una convicción de que en la tormenta Jesucristo está en control. Y que Dios, tu Padre Celestial, sigue siendo Dios a pesar de la tormenta, no importa que vean tus ojos. Y que Dios sigue siendo bueno a pesar de que me esté golpeando la tormenta. Diga conmigo: Dios es bueno todo el tiempo. Otra vez: Dios es bueno todo el tiempo. Otra vez: Dios es bueno todo el tiempo. Aún en tiempo de tormenta, Dios es bueno. En las cosas malas que son para nosotros desde nuestra perspectiva, cuando la tormenta está golpeándonos, eso es malo para nosotros, pero no lo es para Dios. La perspectiva de Dios es otra. Para Él ya estamos del otro lado, ya estamos librados. Y yo no sé quién causó la tormenta. Yo no lo sé, si el diablo, si Dios lo permitió o Dios lo permitió. No lo sé quién causó la tormenta. Lo único que sé es que la tormenta afianza, o en la tormenta debes afianzar tu fe, que Gadara te espera. ¿Y alguien recuerda qué es Gadara? ¿Qué había allá en Gadara? Exacto. Había un endemoniado, le llaman el endemoniado gadareno. La tormenta no va a impedir que vayamos a cumplir el propósito de Dios. Hay un gadareno que te espera para que en el nombre de Jesús tú lo hagas libre, y por tal motivo la tormenta no va a detenerte. Pero tienes que tomar esa decisión, esa convicción. Tu fe y tus convicciones deben estar siempre en la palabra de Dios y no en las circunstancias que tú tengas que estar viviendo, sintiendo. No permitas que ninguna tormenta o circunstancia de la vida te detenga a llevar a cabo los propósitos de Dios. Y por último, ¿cómo enfrentar las tormentas o la tormenta del coronavirus? Ten precaución, no
miedo. Si tu asignación no ha terminado en esta tierra, escúcheme bien. Siento que algunos que tienen algún problema de salud ya crónica, problemas de años, están diciendo: Dios, ayúdame. Escúchame esto, por favor. Si tu asignación no ha terminado, tú no te vas a ir en coronavirus. Escucha esto: si tu asignación en esta tierra, si lo que Dios te mandó a hacer en esta tierra no se ha llevado a cabo, tú no te vas a ir en coronavirus. Tú vas a irte más después, bajo otras circunstancias, en otro tiempo, pero no en este tiempo. No importa cuál sea la tormenta, no importa si llega a tu casa, no importa, vas a salir adelante. Amén. Es importante que lo entiendas. Tú tienes que salir de aquí con esa convicción de que Dios no ha terminado contigo y tú no has terminado lo que Dios te mandó a hacer. Y no hay virus que pueda detener los propósitos de Dios. No hay tormenta que, aunque parece ser que se esté anegando tu casa, tu vida, todo está siendo en contra tuya, pero tú tienes una convicción. Dios ha dicho: vas a ir al otro lado. Yo te quiero al otro lado. Hay alguien que te espera al otro lado. Y si eso es así, la tormenta te hace lo que el viento a Juárez. Aunque usted no lo crea, así es. En conclusión, quiero que vayamos concluyendo. En conclusión, Dios no está ausente de la tormenta del coronavirus. El reino de los cielos no está en problemas. Y Dios está consciente que tú estás aquí y que tú lo necesitas. Amén. Y sí vendrán efectos colaterales en muchas áreas, pero una de ellas es que va a probar en nuestro corazón el área espiritual, que es la iglesia para nosotros. ¿Cuál es a nuestra pertenencia a ella? Asegúrate solo. Si tú perteneces a esta congregación, si tú estás aquí, si tú determinas estar aquí en esta congregación, no importa que cerremos el templo, tú vas a tener palabra cada día y cada momento. Tú vas a tener una prédica, y la prédica llegará a tu casa de varias formas y varias maneras, y tu fe va a crecer y tu convicción en Dios va a crecer en estos días, porque un diminuto virus no va a detener la fe en el Señor. Vamos a crecer, vamos a seguir firmes, ¿cierto o no? Nuestra fe va a ser más firme, más profunda en Dios. Amén. Entonces, y vas a entender que la fuente de seguridad es Dios. No hay otra fuente de seguridad, solamente Dios. Si Dios con nosotros, ¿qué cosa? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo tenemos entonces que afrontar las tormentas? ¿Cuál es nuestra actitud? Número uno, yo quiero que tú entiendas esto. Tu actitud ante las tormentas es que tengas precaución, no miedo. Si tu asignación no ha terminado, tú no te vas con coronavirus. Tú te vas de otra forma, de otra manera, en otro tiempo, bajo otras circunstancias. Número dos, comprende que las tormentas son parte de la vida. Número tres, comprende que las tormentas también golpean a los discípulos de Jesús. Número cuatro, afirma tu fe en quien está en tu barca. Y número cinco, enfrenta la tormenta con convicciones firmes en Dios y en su palabra. Yo quiero que tú veas esto, eso es importante. Y ponte de pie, por favor. En la tormenta debes mantener una convicción de que en las tormentas Dios sigue siendo Dios. Ahí está un texto que tiene unas rayitas, y yo quiero que pongas tu nombre cuando lo vamos a leer juntos. ¿Está bien claro eso? Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Dios es bueno, diga conmigo: Dios es bueno todo el tiempo. Otra vez: Dios es bueno todo el tiempo. Escucha eso, esta palabra de parte de Dios.
y en la rayita pones tu nombre. Yo no voy a decirlo para que se escuche el tuyo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh, y formador tuyo, oh, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Qué cosa dice el Señor? ¿Sabes qué decía David? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Decía David. Jehová es mi pastor, ¿y qué cosa? Y nada me faltará. Ahora, Pedro escribe y dice a los creyentes en capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mateo 10 dice, no temas al que puede matar el cuerpo. No temas al que puede matar el cuerpo, al coronavirus. No temas. No tienes que tener temor al que puede matar el cuerpo. Teme al que puede destruir o echar el alma en el infierno. Y supongamos que Dios use el coronavirus para que te vayas. Perdón, se oye muy feo esto, pero yo estoy insistiendo primero. Si Dios tiene una asignación, tú no te vas. Pero si te vas, entonces Pablo nos dice que puedas decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Qué le dijo Jesús a Marta, a María, cuando su hermano había muerto? Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto? Amén. Si vas a aplaudir, hazlo con fuerza. Aleluya. Escúchame esto. Por eso te digo que no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Repítelo conmigo, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. O sea que si su voluntad no es que yo muera aquí en coronavirus, no voy a morir. Si su voluntad es que yo muera, está bien. Pero el lugar más seguro es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y aprende esto, eres inmortal. Repítelo conmigo, soy inmortal hasta cumplir el propósito de Dios. Otra vez, soy inmortal hasta cumplir el propósito de Dios. Eso implica que no importa las tormentas. Van a llegar, sí. Van a golpear, sí. Pero yo soy inmortal hasta cumplir el propósito de Dios. Entonces no te preocupes, ocúpate. Vive prudentemente, pero sin miedo. Vive con sabiduría, confiando siempre en la palabra de Jesús. Yo los tengo en mis manos y nadie los arrebatará de mis manos. Por lo tanto, tu vida, tu salud, tu familia no dependen de un virus, sino del propósito de quien dijo que aún tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Quieres vencer el temor o enfrentar sin temor las tormentas de la vida, y en este caso del coronavirus? Asegúrate que Jesús está en tu barca, está en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Asegúrate. Si no tienes a Cristo esta mañana, dile a Jesús, ven a mi corazón, quiero que estés en mi barca. Porque si tú estás en mi barca,
Mi barca no se va a hundir. Lo van a golpear las tormentas, pero no se va a hundir. Pasaré al otro lado. Asegúrate solo que Jesús está en tu barca. Otra cosa importante: determina caminar en la voluntad de Dios. Porque no vaya a ser que caminando fuera de la voluntad de Dios te agarre el coronavirus y no estés bajo el cerco del Altísimo. Métete al cerco de Dios y nada te va a dañar. No permitas que el temor invada tu corazón. Afirma tus convicciones en Dios. Afirma tus convicciones en Dios seriamente. Afirma tus convicciones en Dios seriamente. Ocupa este tiempo no para temer, sino para reflexionar: ¿qué es de mí? Yo sé que muchos chavos les está valiendo, porque ellos dicen: yo soy fuerte. Y como hay una nota y es real, que es muy contagioso pero no letal, entonces dicen: no, a mí no. Pero fuera de Dios no se necesita el coronavirus. Quizá no te golpee esta tormenta, puede ser otra. ¿Qué sucede, jovencito, señorita, si el coronavirus golpea tu casa? Dicen que en unas 2 semanas se verá el clímax de contagio en México. Y si en esas 2 semanas el gobierno determina tu empresa, tu negocio empieza a disminuir, o la empresa donde trabajas te diga: ya no hay más trabajo, y como le dije al principio, quizá vayas a la alacena y no tengas alimento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ese es el asunto aquí. Estoy hablando a jovencitos, señoritas, que dicen: no, a mí no me golpea. Quizá no lo haga físicamente, pero los daños colaterales pueden llegar a tu vida. Qué tremendo es cuando vayas y le digas al que te compra o al que te da trabajo, te diga: discúlpeme, no hay hoy. Qué complicado viene esta tormenta, pero por favor, mantente en Dios. Él no está en crisis. El reino de Dios no está en crisis, y Dios conoce este asunto. Y Dios está viendo a un grupo de creyentes aquí en Ecatepec, en esta calle junto al Metro Azteca. Y Él compró tu vida con la sangre de su propio Hijo. ¿Y cómo es que te va a dejar? ¿Cómo es que va a abandonarte? No lo va a hacer. Jesús se levantó y dijo al viento: calla, enmudece. Y el mar entró en una quietud tan grande. Y dijeron: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Los vientos se callan. ¿Quién es? Y tú vas a decir: yo no conocía al Señor de esa manera. Pero solamente lo vas a conocer como tu sanador en la enfermedad. Tú lo vas a conocer como tu proveedor en la crisis. Cuando no hay nada, lo vas a conocer como el que provee, como tu proveedor. ¿Alguien aquí quiere afianzar su fe en Cristo? Y escúcheme de una vez por todas, me voy a adelantar al coronavirus. El coronavirus va a pasar, se va a ir. Y se va a ir de México y de tu familia.
Pero cuídate, vendrá otra tormenta. No sé cómo se llama esa tormenta. No sé cómo venga esa tormenta. Porque las tormentas son cíclicas. Quiere decir que vendrán en la siguiente estación. ¿Qué será? No lo sé. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero las tormentas son cíclicas. No te vas a librar de ellas. Pero si Jesús está en tu barca, tú pasarás al otro lado. Inclina tu rostro, dile a Jesús: quiero que vengas a mi barca. Dile a Jesús: quiero que vengas a mi corazón. Asegúrate que Jesús está en tu barca. Asegúrate que Él está en tu barca. Asegura las palabras de Dios en tu vida y en tu corazón. Asegúrate. Levanta tu voz. Los discípulos clamaron a Jesús en la crisis. Dile a Jesús: te quiero en mi barca, te quiero en mi corazón, en mi familia, en mi hogar. Te quiero que tomes el control en mi trabajo, en mi negocio. Dígale a Jesús esta tarde. No salgas sin esa convicción esta tarde. Levanta tu voz y clama y dile a Jesús: quiero que estés en mi barca. Porque contigo, cuando la tormenta venga, yo pasaré al otro lado contigo. Crea convicciones firmes en la palabra de Dios. No más juegues a ser cristiano. Toma decisiones de amarlo a Él y honrarlo a Él, y Él te honrará a ti. Y recuerda, cuando las cosas estén complicadas, cuando la tormenta realmente llegue a tu vida, mantente con una convicción firme de que Él es tu Padre y Él no te dejará. Él no te dejará.